Hablando de lo que son los tirisoles. ¿Ah? Los tirisoles son todos estos dispositivos de potencia que hemos estado viendo. Por ejemplo, el SCR es un tirisor. El DIAC y el TRIAC también son tirisores. O sea, todos pertenecen a los niveles de tirisores. Obviamente que cada uno tiene características específicas, ¿no? Recordemos que todo esto está basado en la unión de materiales tipo P y materiales tipo L. A grandes rasgos, son ¿qué? Diodos, ¿no? Para que sea material tipo P y material tipo N, significa que estamos hablando de... Obviamente que ya no es una estructura tan sencilla como un diodo, porque recuerden que el SCR era como dos diodos, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Cuando nosotros habíamos estudiado el SCR, este dispositivo, ¿de acuerdo? ¿Qué era en sí? Acá yo tenía el ánodo, porque puedo identificar el ánodo, puedo identificar el cátodo y acá tengo un gate. ¿De acuerdo? Esto era lo mismo a decir lo siguiente, ¿no? Porque si no, no tendría sentido, ¿no? Si yo solamente pongo un PN, sería un diodo. ¿De acuerdo? En cambio, yo tengo que poner un material tipo P, tipo N, tipo P, tipo N. ¿Por qué? Porque esto, si lo desgloso, vendría a ser algo así. ¿No? ¿De acuerdo? Esto ya vendría, o esto obviamente hace referencia a una unión, es un solo material como estirado, ¿no? Y esto también es otro, ¿no? Material como estirado. Pero al final, ¿estos qué son? Transistores. Claro, son transistores del tipo PNP y NPN, ¿no? ¿De acuerdo? Del tipo PNP y del tipo NPN. Que en realidad acá, esta corriente, ¿qué tenía que ser? Entrar, salir. En un SCR. Tenía que entrar. ¿De acuerdo? Esta corriente tiene que ir de esta forma, ¿no? ¿Sí? Este gate. Si está entrando, ¿a dónde va a ir? ¿A un positivo o un negativo? Porque esto va así, ¿no? ¿Por dónde llega? Por el positivo. Significa que si este es el ánodo, este es el cátodo, este es el gate, ¿cómo sería acá? El positivo, ¿quién va a ser? El ánodo. El negativo, ¿quién va a ser? El cátodo, porque sabemos que es así, ¿no? El negativo, positivo, el ánodo, el cátodo, ¿no? O sea, todo tiene sentido, no es nada inventado. ¿De acuerdo? ¿Y la corriente dónde debería ir? Aquí, pues, ¿no? Ahí sería gate. O sea, aquí sería gate. Porque va hacia adentro, ¿no? La corriente va hacia adentro. Entonces, ¿cómo podríamos representar esto? ¿Cómo podríamos representar eso? ¿Este transistor de qué tipo es? PNP. Entonces, la corriente acá, ¿cómo debe ir? Ingresa, sale. Acá. Ingresa, ¿no? Porque esto debe ser así. Entonces, como va a ingresar en un PNP, ¿por dónde ingresa la corriente? En un PNP. Un
un PNP, ¿hacia dónde apunta? ¿Hacia adentro o hacia afuera? PNP, hacia adentro, ¿no? PNP, ya habíamos hablado de eso, les he dado hasta 3 formas distintas para que se acuerden, ya verán ustedes cómo se acuerdan. ¿Esto qué es? NPN, este es PNP. En este caso, porque esto es como un nodo, ¿no? Eso ya deben saberlo porque yo se los he enseñado, ni siquiera para decir que otro profesor. ¿Ah? ¿Cómo son las corrientes acá? ¿Por dónde ingresa? Por base. ¿Por dónde ingresa? Por colector y sale por emisor, porque emisor siempre es el mayor. Y la única forma de que sea el mayor es que sea la suma de los otros dos. Entonces, si esta sale, las otras dos que tienen que hacer. Entrar. Acá, ¿cómo sería? Ingresa por emisor. Emisor sigue siendo el mayor. ¿Qué significa? Que es la suma de los otros dos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que sale por base y sale por colector. No es lo inverso, simplemente. Eso se los expliqué en circuitos electrónicos. Entonces, si esta corriente está ingresando, ¿dónde está el emisor? Porque este, ¿qué transistor es? PNP. Entonces, ¿por dónde está ingresando? Por aquí, pues. Está ingresando por aquí, ¿no? Está ingresando por aquí. ¿De acuerdo? Ahora vean. El N, ¿ya? El N, ¿esta qué sería? Entre comillas, vamos a darle nombres. ¿Qué sería este? ¿Este qué es? El emisor. Este, base y colector. Obviamente que esto tiene que ser emisor, base, colector. Por acá, ¿qué tiene que ser? Porque esto es la caja negra de esto, ¿no? Esto es esto. ¿Sí? Es esa caja negra. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por acá qué hace? Tiene que salir esta corriente, ¿no? Esta corriente y tiene que salir por acá, ¿no? ¿Sí? ¿Me dejo entender? Muchachos, ¿me dejo entender? Ok, entonces, ¿ese qué transistor es? Es un NPN. Entonces vamos a dibujar un NPN. Bueno, no lo voy a dibujar por separado, pero luego hacemos las conexiones, ¿no? Bueno, ni siquiera tenía que haber dibujado eso, ¿no? Era así. ¿Y por dónde sale? Por acá se supone, ¿no? Porque esta caja negra sigue siendo todo esto, ¿no? ¿Sí? Esta I es esta I, que es la misma que está ingresando, que es la que está saliendo, es esta, ¿sí? ¿Vamos bien? Ok, entonces vean, ¿este qué es? ¿Qué sería? ¿Qué terminal? El emisor. Este, la base, y este, el colector. Entonces, esta base del NPN, ¿con quién está conectado? ¿Con el colector de quién? Del PNP. Entonces, esto es así, ¿no? Y el colector del NPN está conectado ¿con quién? Con la base, pues, ¿no? Esto es así. ¿Y de dónde sale el gate? ¿De dónde sale el gate? Del colector de ¿cuál? Del PNP. O la base, ¿no? Que es el mismo punto. Ahí está. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces, vean, si hay corriente acá, ¿cuál es la única forma de que yo pueda dejar pasar esta corriente de acá para acá? Miren, si no hay corriente por acá, esta corriente verde, si no llega acá. ¿Cuál es la única forma? En este caso, los transistores, ¿en qué función están trabajando? ¿Qué está haciendo el transistor? El transistor funciona de dos maneras. ¿Cuáles?
¿Es un conmutador o un amplificador? En potencia, ¿a qué nos abocamos? En potencia, a conmutadores. O sea, o pasa o no pasa. Acá, ¿cuál es la única forma que exista corriente en emisor? Que exista corriente de base. Es la única forma. ¿Por qué? Porque la corriente emisora, ¿qué es igual? A la suma de estas dos. ¿De acuerdo? A la suma de estas dos. Incluso tiene una relación directa, ¿no? Que es la corriente de base por beta más 1. Entonces ya no nos vamos al tema. Yo debo entender esto. Si hay corriente en base, porque lo voy a llevar a los extremos. Ya no estoy en amplificación. Estoy en conmutación. Estoy en los extremos. Si hay corriente en base, ¿hay corriente en emisor? Sí. Si no hay corriente en base, ¿hay corriente en emisor? No. ¿Me dejo entender? ¿Me dejo entender? O sea, esto es lo que estimula para que pase esta corriente. Para que esta corriente pase o no pase. Porque esta es la función, ¿no? O sea, o lo saturo o lo corto. ¿De acuerdo? Para saturarlo, dejo pasar. No dejo pasar, ¿no? Ok, entonces, en función a eso, muchachos, acá, ¿cómo sería? ¿Cómo sería? Vean. Si no existe corriente de gate, acá, acá, ¿cómo sería el dibujo? Me faltó ese dibujo. Esta, ¿no? Para que sea NPN. ¿De acuerdo? Miren, si no hay corriente en base, en gate, no llega corriente a la base. Al no haber corriente en la base, no hay corriente ni en colector ni en emisor. Si no hay corriente en colector, acá significa que no hay corriente en ¿dónde? En esta base. Entonces, ¿qué es esta corriente? ¿Puede pasar? No. Así de simple. Si hay corriente en base, si hay corriente en gate, ¿qué significa? Estimulo esta base. Si estimulo esta base, entre el colector y el emisor, ¿qué debería pasar? Corriente. Si hay corriente en el colector, significa que hay corriente en esta base. Si hay corriente en esta base, ¿qué pasa entre estos terminales? Va a haber corriente. Entonces voy a dejar pasar esta corriente desde acá hasta acá. Idealmente todo, ¿no? Existe un pequeño consumo, pero idealmente todo. ¿Me dejo entender? Muchachos, ¿me dejo entender? Ok, eso es un SCR, ya más al detalle, porque ya tienen la idea más clara. Una consulta, es que hubiera corriente por parte de arreglo. La base no tendría corriente, o sea, su propia base, el P. Si hubiera corriente acá, ¿ya? Si hay corriente acá, debería haber una pequeña corriente acá y una pequeña corriente acá. Ni siquiera una pequeña, debería haber corriente. Pero ¿quién manda? ¿Quién manda? Porque esta corriente viene así, ¿no? Viene acá hasta acá. Y esta corriente, entre comillas, debería venir hacia acá. ¿De acuerdo? Si hay esta corriente, ¿ya? Si hay esta corriente, pero no existe esta, porque la corriente emisor depende de quién. ¿Quién comanda en un transistor del tipo BJT? ¿Quién manda? La base. Si no hay esta corriente por más que quiera ingresar, no entra. Porque es lo mismo que pasa acá. Es lo mismo que pasa acá. En ese caso es un NPN, ¿no? Es este. En este caso es como si fuera esta. Si hay corriente colector y no hay nada acá, ¿ya? ¿Cuánto es acá? No va a haber, ¿no? Porque voy a estar en la región de ¿qué? De corto. ¿Qué significa? Un circuito abierto. ¿Qué quiere decir? Esta corriente no pasa. ¿De acuerdo? No pasa. Recuerden esto. ¿Recuerdan esto? Estas son las curvas características. En las curvas características yo tenía corte y saturación. Y la zona de amplificación. ¿De acuerdo? Acá, ¿esto qué es? ¿Recuerdan qué es esto? Voltaje, colector emisor. ¿Esto qué es? Corriente colector. Acá, ¿qué corriente se supone que hay? Cero.
Esta es la corriente de base igual a 0, porque esta es la corriente de base 1, esta es la corriente de base 2 y así sucesivamente, ¿se acuerdan? Si la corriente de base es 0, ¿qué corriente hay en colector? 0. ¿Y qué voltaje hay? ¿Qué voltaje hay? El máximo. O sea, si esto yo lo conecto a un circuito, voy a tener la fuente, ¿no? Porque esto va a estar conectado a fuente y esto va a estar conectado a tierra. Exista lo que exista acá, esto que está abierto, ¿de acuerdo? Esto está abierto, entonces esto es como un cable. ¿Acá qué voy a medir? Fuente. Esto, ¿acá qué voy a medir? Tierra. Entonces, ¿qué estoy midiendo? La fuente. O sea, es un circuito abierto. En cambio, acá, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuánto es el voltaje acá? Colector emisor. 0. ¿Cómo haría un voltaje colector emisor 0? ¿Cómo hago que este voltaje colector emisor sea 0? ¿Qué tendría que ser? Un cable. ¿Y cómo logro eso? Con un IC máximo, que vendría a tener un equivalente a un IB, ¿no? ¿Me dejo entender? Por eso, acá, por más de que exista corriente, mientras no estimule yo esto, no hay forma de que pase. Y la única forma de estimular esto es que el gate estimule a esta base. Porque estimulando esta base va a decir, bueno, pasa la corriente. Pero ¿qué corriente te va a decir? La de acá, pues, ¿no? Haz el camino para que toda esa corriente, porque esto, habíamos dicho en sí, no sé si recuerdan, esto es un transistor. Si a esta imagen se alejan lo suficiente, todo esto que ven así, porque habíamos dicho que la gráfica real es esta, ¿no? Si se alejan muchísimo, todo ese redondo, ¿cómo lo van a ver? Como un punto. Entonces, ¿acá qué viene? IC, IB, IE. Por eso, IE es igual a ¿qué? A IC más IB. ¿Está bien? Habíamos dicho eso en circuitos electrónicos, que es como un nodo. IC es la corriente de IB, y en el otro caso es lo mismo, simplemente que al revés, ¿no? Solamente que al revés. Esto es para un NPN, esto es para un PNP. Entonces, esta corriente va a ir por ambos lados. Pero acá es como que esto es así, ¿no? Esto es así. Esta corriente de emisor, ¿por dónde va a ir? Por base. ¿Y por dónde? Por colector. Y acá se junta ¿con quién? ¿Con quién se junta? Con la de colector y con la de base. O sea, esta de base es la misma, ¿no? Y esta de colector es la misma. ¿Y estas dos qué forman? El IE, ¿no? ¿Sí? No sé si está más clara la idea. ¿Sí? Ok. Ok. Pero hasta ahí, eso es un SCR. No es nada nuevo para nosotros. ¿De acuerdo? Eso es un SCR. No es nada nuevo para nosotros. Eso a ver si se los paso yo. Ok, ahora, ¿qué es un DIAC? Hasta acá, ¿dudas con el SCR? Todo claro, perfecto. Ahora, ¿qué es un DIAC? Un DIAC es muy similar, ¿ya? Bueno, en realidad no es similar. Porque un DIAC tiene dos terminales y tiene doble polaridad. ¿Ya? Un DIAC tiene dos polaridades, solamente dos terminales y tiene doble polaridad.
Vean, un día, a diferencia de un SCR que tiene 3 terminales, tiene 2. Es un diodo antiparalelo. ¿Verdad? ¿Qué significa? Significa lo siguiente. Yo voy a tener esto. Si yo lo veo así, ¿qué sería eso? Lo voy a hacer así. Bueno, obviamente que asuman esto por un rato. ¿Qué es? Un diodo. Hasta ahí es un diodo, ¿sí? Hasta ahí es un diodo. Ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer lo siguiente. Si yo veo esto, olvídense de esto. ¿Qué es? ¿Qué es? Un diodo. Entonces, el día, por eso es di de dúo, ¿ya? Es Es más, les voy a dar 2 nomenclaturas distintas, ¿ya? Porque eso depende de los autores. La que más he visto yo es esto. ¿Cuál es el ánodo o cuál es el cátodo? Pueden ser los dos, ¿ya? Entonces, la mayoría, no todos, los autores consideran ánodo 1, ánodo 2. No existe ánodo cátodo. Ahora, y algunos autores lo ponen MT1, MT2. Muy pocos, pero lo ponen. Master Terminal 1, Master Terminal 2. ¿No? Pero en general van a encontrar A1, A2. Así lo llaman la mayoría de los autores. Ok. Ahora, ¿qué vendría a ser un día? En realidad, si queremos ser exquisitos, vendría a ser esto. Este diodo, ¿a dónde ve? Hacia abajo. Este diodo, ¿hacia dónde ve? Hacia arriba. En antiparalelo, no paralelo. Paralelo sería que miren al mismo lado. ¿De acuerdo? Son diodos en antiparalelo. Entonces, ánodo 1, ánodo 2, MT1, MT2. El nombre al final es lo que menos nos importa, creo. La cosa es que sepan a qué me refiero. ¿Ya? Ánodo 1, ánodo 2 o Master Terminal 1, Master Terminal 2. ¿De acuerdo? ¿Esto qué es? ¿Qué material? No, pero acá. N. ¿Este qué tipo es? P. ¿Este qué es? P y N. O sea, ahí viene como una contradicción, ¿no? Ahí viene como una contradicción. Entonces, ingeniero, ¿cómo se forma esto? ¿Cómo se forma esto, Salud? ¿Cómo se forma esto? En el término más sencillo, ¿va? Porque hay miles de gráficas, pero para mí la más entendible es esta. ¿Qué es eso? Un transistor. Eso es un transistor. Pero ingeniero, en este terminal hay tanto material tipo P como material tipo N. Entonces hacen esto. Y en este terminal hay tanto material tipo P como material tipo N. Entonces hacen esto. ¿De acuerdo? Hacen eso. Algunos libros, muy pocos,
Lo ponen así, por eso lo voy a hacer con otro color. Como si fuera KLN y como si fuera KLN. Pero en realidad no tendría mucho sentido a menos que consideremos que esta línea es un conductor, ¿no? A menos que consideremos que esa línea es un conductor. ¿De acuerdo? Ok. Y es más, justamente eso es lo que hace. Lo ponen así. Resaltan esto. ¿Por qué? Con respecto a este rojo. ¿Por qué? Porque así te están diciendo que está conectado tanto el material tipo P como el material tipo N, ¿no? ¿De acuerdo? Tanto el material tipo P como el material tipo N. Por eso les digo, en lo personal ni siquiera pondría el rojo si fuera ustedes, para no crear la confusión. Simplemente tienes que saber que está conectado tanto el P como el N. ¿Y al final qué es? ¿Al final qué es? Un transistor, ¿no? ¿Al final qué es? Un transistor. Esta gráfica no me gusta mucho, pero la voy a poner por la bibliografía, ¿ya? Porque genera un poquito de confusión. La voy a poner. Si yo entiendo que es un transistor, debería ser algo así, ¿no? Pero como que esto no existe, ¿no? Porque esto incluso lo divide en NPN, P y PNP. ¿Ya? Entonces lo trabajan así. En lo personal no me gusta porque esto genera confusión, mucha confusión. Este dispositivo como dispositivo real no existe. ¿Ya? No existe. Yo agarraría y lo dejo simplemente en esto, muchachos. Para mí, en esto. Es lo más sencillo y esto es una gráfica que representa a lo mismo, ¿no? Ok, ahora, ¿cómo funciona un día? ¿Qué son al final? Diodos. Al final son diodos. ¿Puedo borrar esta parte? ¿Qué pasa si hago esto? Si hago un circuito de esta forma. A ver, vean. ¿Qué pasa si hago esto? Para dibujar la onda. A ver, ¿qué pasa si hago eso? Miren, ¿qué pasa si hago esto? En el positivo la corriente viene por acá. ¿Qué pasa con este? ¿Trabaja? Sí. ¿Qué pasa con este? ¿Trabaja? No. Pero podría cerrar circuito de esa manera. ¿Qué pasa en el negativo? La corriente viene por aquí. Cierra este y trabaja este. ¿De acuerdo? Y podría cerrar circuito de esta forma. ¿Vamos bien? Pero miren, esta misma corriente está acá, ¿no? O sea, entre comillas, en el rojo. En el rojo, ¿qué estoy haciendo? Miren, presten atención. En el rojo, ¿qué estoy haciendo? Porque esto les va a ayudar a entender la gráfica o la curva característica. En el rojo, ¿qué pasa con esto? Idealmente. O bueno, vamos a hacerlo de manera aproximada. No con el ideal. O no, en el modelo real. ¿Esto conduce? No. Sí. Entonces, ¿qué habría? Una resistencia y una fuente. Con el positivo de la fuente, ¿de dónde? ¿Arriba o abajo? Arriba. ¿De acuerdo?
Por eso se ha reemplazado ese diodo. Y este, por una resistencia muy grande. Idealmente, un circuito abierto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? La corriente venía así, ¿no? En este caso la corriente venía así. Entonces, debería venir tanto por acá como por acá. ¿Sí? Debería venir tanto acá como por acá. ¿Por dónde debería ir en un principio? Por la izquierda. ¿De acuerdo? Por la izquierda. Porque esta resistencia es muy grande. Idealmente es un circuito abierto. O sea, ni siquiera podría pasar. ¿Ya? Pero estos voltajes normalmente, bueno, en potencia son, no son grandes, pero son voltajes importantes. ¿Ya? Son voltajes importantes. ¿Yo qué debería decir? Que este voltaje es igual a este, ¿no? Porque están en paralelo. El voltaje de este diodo debe ser igual al voltaje de este. Pero en un primer momento, ¿qué hay? Una impedancia muy grande, una impedancia muy pequeña. Idealmente, en un principio, idealmente viene por acá, porque por acá no podría. ¿No? Idealmente, ¿cuánto sería este voltaje? 0. ¿De acuerdo? 0. Pero no puede ser del todo 0 porque acá existe un voltaje. ¿No? La única forma de que esto sea 0, si esto es un circuito abierto, olvídense de esto por un rato. Si esto es un cortocircuito, ¿qué voltaje tiene? 0. Olvídense de esto un rato. Si esto es un cortocircuito, ¿qué voltaje tiene? El de la fuente. O sea, ¿es contradictorio o no? Sí, es contradictorio. Y sabemos que en los diodos pasaba esto. ¿Qué pasaba en los diodos? ¿Cómo era su curva característica? ¿Así? ¿De acuerdo? Y acá, avalancha. ¿De acuerdo? Entonces es una combinación de ambos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que va a pasar en la curva característica de este? En la curva característica de este va a pasar lo siguiente. Vean. En la curva característica va a pasar lo siguiente. ¿Cuánto debería ser el voltaje? ¿Quién debería predominar? ¿Quién debería predominar? ¿El circuito abierto o el circuito cerrado? Porque ahí tienen los dos, ¿no? El circuito abierto y el circuito cerrado. ¿Quién debería predominar? El abierto. ¿De acuerdo? El abierto. Porque yo hacer este voltaje 0 es muy difícil. Tendría que convertirlo en un cable. En cambio este lo puedo forzar, ¿no? Sí. Lo puedo forzar. Por eso son dispositivos de potencia. ¿Ah? Lo puedo forzar. Entonces, ¿qué va a pasar? No va a disparar. Ojo, antes era así, ¿no? Como que había este. ¿Quién era este? El voltaje referencial, ¿no? Acá vamos a tener el voltaje referencial, ¿ya? Acá vamos a tener el voltaje referencial. Entonces, mientras sea menor no pasa nada. Lo consumo. Pero ¿qué va a pasar cuando sea mayor? Entre comillas. Debería disparar, ¿no? Dejar pasar la corriente y no consumir más voltaje. Pero por este antiparalelo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con el voltaje? Va a seguir creciendo. ¿Por quién? Por el circuito abierto. Si acá hay un voltio, ¿cuánto hay acá? Olvídense de esto. Un voltio. Si acá hay 5 voltios, ¿cuánto hay acá? 5 voltios. Si acá hay 10 voltios, ¿cuánto hay acá? 10 voltios. En cambio, si acá hay un voltio, ¿cuánto hay acá? 0. Idealmente hay 0 porque es un cable. Si acá hay 10 voltios, ¿cuánto hay acá? 0. ¿Me dejo entender? Ahora sí, ¿me dejo entender con eso? ¿Mejor? Ok, entonces voy a seguir creciendo. ¿Por qué? Porque va a prevalecer ¿quién? El circuito abierto. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue al voltaje de ruptura del otro. O sea, acá hay un voltaje de ruptura directo. No se va a dañar el dispositivo. ¿Ya? No se va a dañar el dispositivo. A ese voltaje de ruptura se le llama voltaje de ruptura directo. Creo que lo ponen VPO.
¿Ya? VBO. ¿Qué es lo que pasa cuando llego a ese voltaje? ¿Qué es lo que pasa? Este ya no aguanta. Este ya no aguanta. Entonces, ¿quién va a liberar? ¿Quién va a liberar? El que está polarizado de manera directa. Entonces, ¿qué va a hacer? Como ya no aguanta, ¿qué hace? Libera. Libera. Y esto ya viene a ser como un diodo. ¿Me dejo entender? ¿Qué pasa en el lado negativo? Porque esto funciona de esta forma, pero al revés, ¿qué va a pasar? También tengo un voltaje referencial y también tengo ¿qué cosa? También tengo ¿qué cosa? Un voltaje de ruptura directo. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a crecer ¿hasta cuándo? Hasta que llegue al voltaje de ruptura, y una vez que llegue al voltaje de ruptura, va a disparar. Si lo vemos así, parece que a la curva de ¿qué? De un SCR. Solamente que el SCR ¿qué necesitaba? Corrientes. Yo le tenía que dar una corriente para estimularlo y que deje pasar. En este caso, ¿qué necesita? Un voltaje de ruptura. Necesita un voltaje de ruptura. Y ese voltaje de ruptura por lo general está entre los 20 y 40 voltios. Mucha gente habla de los 30. ¿Ah? Por absurdo que parezca decir entre los 20 y 40, porque es obvio que 30 es el promedio, pero muchos autores consideran que ese voltaje de ruptura es al promediar 30 voltios. ¿Ah? Eso depende del DIAC. Y el DIAC rara vez se usa solo. Rara vez. El DIAC acompaña ¿a quién? Al TRIAC. El DIAC acompaña al TRIAC. ¿Ya? Pero me dejo entender qué es lo que hace. O sea, si yo le doy 20 voltios, si digamos que el voltaje de ruptura, digamos, es 40 voltios. Si por acá yo lo alimento con 10, ¿qué pasa? Consume los 10 el día. Si le doy 15, consume los 15. Si le doy 30, consume los 30. Si le doy 45, a los 40, ¿qué hizo? Disparó. A los 40 disparó. Entonces, ¿cuántos consume? ¿Cuánto consume? El voltaje de referencia, digamos, 0,7. ¿Y dónde están los 44.3? En el resto del dispositivo o la carga. En el resto del circuito o la carga. ¿Me dejo entender? O sea, es como que está controlando el voltaje, está controlando el voltaje, está controlando el voltaje hasta que ya no puede. Y cuando ya no puede, deja pasar todo, consume un poquito como un diodo convencional, pero deja pasar toda la corriente. ¿De acuerdo? Y te deja pasar toda la corriente. Ok, ¿dudas? ¿Dudas? Una aplicación en realidad real, solo, no la encuentro. A menos de que quiera controlar o impedir que un cierto voltaje, hasta un rango de voltaje, ¿no? Porque paso ese rango de voltaje y me va a dejar pasar la corriente. Entonces, mucho no sirve. ¿Ah? Pero en combinación con un TRIAC funciona mucho. Es más, no debería funcionar un DIAC sin un TRIAC y viceversa. Entonces, ¿qué es un TRIAC? ¿Qué es un TRIAC? ¿Qué hemos estudiado? SCR. Ahora, DIAC. ¿Qué es un TRIAC?
es un día con SCR. ¿Qué significa? ¿Qué le falta a esto, entre comillas, para hacer un SCR? Un gate. ¿Qué es un tria? Un día. Entonces, viene a ser esto. ¿No? Y a diferencia de un día, ahora sí, bueno, también he visto ano 1, ano 2 y gate. ¿Ya? Es más, creo que lo estoy poniendo al revés. No soy, como digo, humorista. Ahora te despertado. Sí, eso es lo correcto. Esto es así. Ano 1, ano 2, o MT1, o MT. ¡Ojo! El ánodo 1 es con respecto a ¿quién? A gate. El ánodo 1 es con respecto a gate. O el terminal maestro 1 es con respecto a compuerta. ¿Ya? Es con respecto a compuerta. Entonces, ¿qué me va a permitir un trial? ¿Qué me va a permitir un trial? Obviamente que esto, ¿en qué momento se apaga? También. No lo hicimos, pero tiene una. Así es. Tiene una corriente de mantenimiento que genera un voltaje de mantenimiento. Pero en realidad lo importante, ¿quién es? La corriente. Igual que el SCR, ¿no? Tiene una corriente de mantenimiento. ¿De acuerdo? Una corriente de mantenimiento. No, energía absolutamente no. Energía absolutamente. Es así, si no, no estudio, no tengo que hacerlo, intentarlo a la vez. Tienes que elegir, entender y con ganas de, o sea, para darle la vista. Ok, entonces, ¿cuál es la curva característica de un triángulo? ¿Cuál es la curva característica de un triángulo? Es muy similar ¿a qué? Al del día. A la del día. Es muy similar a la del día. ¿Ya? Es muy similar a la de... ¿A qué sería esto equivalente? ¿A qué sería? No pueden ser diodos, ya no pueden ser diodos. ¿A qué sería equivalente? Tampoco transistor. Es más, si lo hacemos por transistores nos demoramos una vida. ¿A qué sería? ¿Qué es eso? Un SCR. Y si lo viera así, otro SCR. ¿Qué era esto? El día que era diodos antiparalelos. ¿Qué va a ser un triángulo? ¿Qué serían? SCRs antiparalelos. SCRs antiparalelos. Entonces,
Yo podría decir que es así. Este que apunta hacia abajo vendría a ser este, ¿no? Este es el ánodo 2, ¿de acuerdo? O el MT2, como quieran llamarlo. Acá, ¿cómo sería? Hasta ahí tengo dos SCRs en antiparalelo, ¿correcto? Ahora la diferencia está en que esto es así. Entonces acá tengo, ¿qué tengo? Ánodo 2, ánodo 1. Bien. Entonces miren, cuando la corriente viene de arriba hacia abajo, ¿quién va a funcionar? ¿El de la izquierda y la de la derecha? El de la izquierda, siempre y cuando lo dispare. Siempre y cuando lo dispare. Cuando la corriente venga de abajo hacia arriba, ¿quién va a funcionar? El de la derecha, siempre y cuando bien. O sea, su curva característica es muy parecida a la del Dirac, con la diferencia que un SCR consume más corriente, ¿no? Lo sabemos. O sea, si queremos ser un poquito más, sería algo así. Ya no es tan vertical como en este. ¿No? Ya no es tan vertical, esta tiene una pendiente mayor de consumo de corriente. Es más, los libros tienden a hacerlo así, a ser bastante exagerados. Y esto también así. ¿Qué necesita? Obviamente, ¿hasta acá qué es? Sin considerar esto. Un SCR. Entonces, ¿qué necesita? Una corriente de disparo y también necesita una corriente de mantenimiento. ¿Esto necesita una corriente de disparo? No. Esa no necesita una corriente de disparo. ¿Esta qué necesita? Un voltaje de ruptura. Esto en realidad debería estar más abajo, ¿no? Porque se supone que disparó acá, ¿no? Algo así. O en cualquiera de estos podría ser. ¿Sí? Mi corriente dispara. Y mi corriente de mantenimiento, ¿no? Que puede estar más arriba, que puede estar más abajo. Eso va a depender del dispositivo, ¿no? Normalmente, ¿cómo lo hacíamos? Más abajo, ¿no? Más abajo. Como que necesita algo así. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, ese es un triángulo. Ahora, acá viene un problema. Y este es el problema de los triángulos. ¿Ah? Este es el problema de los triángulos. ¿Puedo borrar esta parte?